Buenas tardes, David. Muchas gracias. Cuéntenos qué es lo que está pasando en estos últimos días. Se separó a algunas personas que estaban siendo parte del equipo de acompañantes para el tema de los trabajos interior mina y también en el exterior. Se estuvo coordinando entre esos usted. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se hizo este cambio de timón? Bueno, muchas gracias, arquitecto, por la entrevista. Yo quisiera volver un poquito atrás, ¿no?, del tema para poder entrarnos en esto. Y el problema es de que, como usted conoce y sabía, y mucha gente de Zaruma sabía, que un posible hundimiento se iba a producir justamente en ese sector. Pero desgraciadamente en este caso, tanto los que tenían el control, o los que tenían que hacer el control, en este caso los de Arsén, el mismo Ministerio de Minas, nunca dieron oídos a los gritos que se daban, ¿no? Eso era un grito desesperado de los que conocíamos y sabíamos que se iba a dar justamente ese hundimiento. Y desgraciadamente, y hay que decirlo, inclusive el mismo GAD también se durmió un poco, digámoslo así, en el sentido de que no pensó y nadie pensaba que podía en este caso afectarse el centro de Zaruma, como yo un rato creo con usted lo habíamos conversado vía teléfono, y de ahí pues viene el proceso de cómo vamos a hacer la construcción de ese gran muro que se quiere hacer en una parte, porque no es solamente el muro donde estamos haciendo que hay que hacer, porque si hablamos de la remediación, arquitecto, tenemos que hablar de una remediación integral. Ahora yo creo que todos debemos apuntar sobre la remediación integral. Todo mundo debemos hablar de eso y exigir de que se nos dé la oportunidad de poder estar presentes, ¿no?, para ver qué tipo de remediación se hace. Entonces, en ese mapa que usted lo está mostrando ahí, que lamentablemente ese mapa lo presentó un ingeniero, que el ingeniero Burbano me parece, y en ese mapa él hace un supuesto dibujo que tiene, digamos, el asentamiento tiene a manera de una garganta, ahí como usted lo podrá ver, arquitecto. No sé si le distingue usted. ¿Ya? Y correcto, no es así, porque el asentamiento se da largo, más o menos del mismo ancho y tal vez un poco más ancho desde la superficie a dar más o menos adentro donde como que viene a trancarse, hablemos de a lo mejor a los 50, 60 metros, pero esa información yo no la tengo exacta porque lamentablemente ahí en las reuniones que se hace todo es secreto, no quieren que nadie diga nada, no quieren que nadie explique nada, ¿no? Entonces, en vista de eso, pues se planificó hacer un tapón. El tapón está más abajo de ahí donde está señalado y desgraciadamente... Con la línea verde, David, con la línea verde. No, con lo que está con la línea verde, a ver si me permite un ratito, tengo por aquí para visualizar bien el tema. No, la línea verde me parece que es esa es sería, a ver, no, la línea verde no tiene ahí, no sé, sinceramente ese mapa yo no lo tengo, arquitecto, con esa línea verde. Pero ahí debajo de la línea verde, ahí hubo que asegurar un tapón de madera que existía, que está justo más o menos debajo del anterior socavón de la escuela, ¿ya? Y desgraciadamente todos esos trabajos se ha tenido que ir realizando. Y esos trabajos se iniciaron, arquitecto, desde el 23 de diciembre, donde con 10 trabajadores se inició los trabajos. Y claro, a pedido del mismo GAD municipal, a pedido de las mismas autoridades del gobierno, fue que tuvo que intervenir. En este caso, hablemos los mineros, pues formales, hablemoslo así, de que se habían reunido para apoyar en este caso la construcción de ese tapón, dado el caso
que hasta esa fecha, y yo creo que hasta esta fecha, todavía no llega 2 reales para hacer trabajos debajo interior mina de los trabajos de remediación, arquitecto. Correcto. A ver, David, más o menos, ¿en qué cota podríamos estar hablando o cuántos metros desde el suelo de la calle Colón y Castro estaríamos hacia abajo donde se pretende hacer el tapón para desde ahí comenzar a hacer pie de relleno y poder obviamente sostener toda la inyección del material que se lo va a hacer desde acá arriba? ¿Cuánto tenemos de diferencia? Aproximadamente 65, 70 metros, arquitecto. Pero en esos 65 y 70 metros no está el material que cayó de las casas, sino está mucho más abajo. No. Verá, es que ahí viene un tema. En ese primer mapa que usted está mostrando, donde le digo que el ingeniero Urbano de la Central, de la Universidad Central. Él hace un dibujo y supone de que hay una garganta, ¿no? Y se supone que esa garganta es digamos la continuación, ¿no es cierto?, de un rebaje, ¿no es cierto? Así es, de lo que venía y que lo decíamos de allá de la Inmaculada, que va cogiendo todo al Coliseo. Claro. Y que pasa para el otro lado. Ya, y entonces, ¿qué es lo que resulta? Que cuando nosotros mandamos a hacer una intervención hacia el sur, digámoslo así, del relleno donde estaba asentado el relleno, nos damos cuenta de que el asentamiento también se había ido para el otro lado, para el sur. Entonces se asienta más o menos en una parte ya, digamos, del macizo rocoso, como llaman los técnicos, geólogos, alrededor de los 65, 70 metros, ya para debajo. Estamos hablando que es ya una roca ya casi estable, ¿no? Que no hay ningún problema. Pero de ahí hacia la superficie tenemos 3 tipos de roca, ¿no? Que nosotros... De configuración, de estrato geológico. Exactamente. Entonces ahí se viene de que el tapón que se iba a hacer, se lo quería hacer más arriba, conforme ahí lo demostraba el ingeniero, que había que hacerlo más encima. Pero después de varias intervenciones de la gente que ellos tenían, en este caso del ministerio, que entraron algunos técnicos, todo eso, se determinó que el tapón propiamente está entre los 65 y 70 metros aproximadamente. Ya, correcto. Ahora, David, vamos poniendo aquí para que la ciudadanía, que obviamente quiere datos reales, porque del romanticismo, de la nostalgia, de que ponemos algo en las redes sociales, Saruma no va a lograr nada. Aquí tenemos que ir al campo de operaciones y al lugar de los hechos para que el asunto quede bien, y en eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. El resto son cantos de sirena. A ver, se hace el tapón ahí, rellenamos, eso no significa que vamos a dar seguridad a qué zona nomás. ¿A qué área? Eso es puntual, ¿no? Propiamente se va a dar seguridad a lo que en este momento está, digamos, la inestabilidad del sector. En riesgo total, arquitecto. Porque si eso no atrancamos y dejamos que ese hundimiento comience a socavar, en este caso, las estructuras al sur, o sea, como regresando, digamos, para la calle Gonzalo Pizarro. Entonces, eso sería como barajas de naipes, exactamente, se va cayendo todito. Exactamente, y eso hay que hablarlo, hay que decirlo, porque la gente tiene que entender, y toda la gente tenemos claro la película y lo que pasa debajo, para los que sí tenemos, porque tenemos obviamente los planos y los datos que hayan ido saliendo, pero obviamente no especulamos, y tampoco no queremos ponerla a la población, como se dice, en máxima sobra. Entonces, pero ahí hay que ir rápido, David, porque se hace ese tapón, pero luego, ¿cómo vamos a taponar el resto? Es que ahí viene el tema de ver cómo taponar, hay cómo taponar. El problema son los recursos, arquitecto. Usted ve que últimamente entregaron recursos que creo es por 2 millones o 1 millón, algo así. 2.700.000 anunció el presidente para la primera fase. Hay 3 fases. Esa primera parte exactamente no sabemos cuál es, ¿no? ¿Qué nomás significa la primera parte? Y yo que he estado ahí, no nos han dado, por decir, a conocer cuál es el total de la primera parte. Porque supuestamente la primera parte se quería hacer el tapón con esas cerchas y no sé cuánto más que vinieron a querer hacer ahí,
¿no? Y esos pilotones, no sé qué, que están haciendo alrededor, debajo de la casa de lo que fue de los Guzmanes, ya, y por decir, supuestamente toda esa parte, supuestamente, claro, yo también no soy el técnico responsable o que pueda dar una seguridad al tema, pero en lo que yo he estado ahí viendo, propiamente a los 30 metros ya se encuentra roca firme, ¿no? Entonces yo no sé para qué todos esos gastos, y entonces esos 2.700.000 se va a gastar en todos esos tramos de tubería que ya está uno ahí y ya se quedó. Imagínense que desde un inicio pues nosotros les decíamos de que fuera bueno mejor rellenar, pero no, vinieron técnicos, todo eso, nosotros no podíamos opinar, arquitecto, eso es lo malo, no, de que no ha habido una participación real de la ciudadanía, no de los técnicos también, digamos, que son de Zaruma, que hubieran venido acá al sitio, no solamente desde lejos diciendo que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Entonces, lamentablemente, cuando la semana pasada, el sábado, comenzó a llover duro, y usted vio que se le fue ya una parte de la casa del ingeniero Roque Ceballos. Y entonces Roque, cuando en eso dice, chuta, David, se jodió mi casa, dice, ya ahora sí, propiamente yo perdí mi casa, yo tenía, dice, interés de ayudar a debajo, por eso me metí, ayudé a ayudar, todo eso, a ver si se lograba hacer la remediación, pero lamentablemente, arquitecto, los trabajos a debajo se volvieron un poco bastante preocupantes y difíciles de hacerlos, porque para llegar al trabajo hubo que reactivar todas las galerías que se necesita hacer, desde el derribamiento del tapón allí en la mina del amigo Romero, ya, y que muy gentilmente él accedió a romper el muro, de limpiar esa línea, de ahí vuelta a bajar, de ahí de la línea abajo a la Helio Un Tercio, hay que bajar 70 metros. De San Antonio a la Helio Un Tercio. Claro, y de la Helio Un Tercio vuelta tiene usted que caminar como 400 metros allá para ponerse debajo donde se va a hacer el tapón. Emergente. Pero en esa línea la habían desfondado la gente que estaba trabajando ahí ilegalmente. No hay piso. No había piso. Y por eso se está haciendo una estructura en madera, se está haciendo un entramado de madera para poder cruzar esa parte. No se hizo eso, hicimos otro trabajo que fue de desbanque de ahí de la misma línea hacia un lado, hacia la caja baja, me parece que se hizo el desbanque, y entonces pasar. Claro, porque era más seguro, ¿no? Y entonces se pudo pasar, y eso nos demoró más de una semana, porque el caso es de coger la máquina y barrena, y ya en un día ya está todo eso. Entonces tuvimos un sinnúmero de contratiempos, ¿no? No había un compresor bueno, llevaron por ahí primero un compresor, no sirvió, después llevamos otro, también tuvo fallas, a la final hemos puesto otro compresor, y a la final ese está sirviendo y se está haciendo lo que la gente en este caso tiene que hacer a debajo, que son los mineros, porque si usted bien conoce que si, por decir, un profesional lo que hace es más o menos dibujar un esquema de cómo se va a desarrollar la construcción de un muro, pero ¿quién lo hace? Otra es la realidad. Exactamente. Y entonces imagínense, tuvimos inclusive en ese tema, tuvimos como 4 proyectos de tapones. Del muro, del tapón. De tapones. Y nosotros con la gente que llevamos nosotros, que conoce del tema, trabajador viejo como el Chamorro propiamente, quien tuvo recientemente ese atentado. Y que desgraciadamente pocos han sido las personas que en este caso han apoyado a este muchacho, ¿no? Que actualmente sigue trabajando, imagínate. Y entonces se quedó en hacer el primer proyecto del tapón en ese sector que ahora lo vamos a hacer. Correcto. Esperemos, porque esto se ofreció ya que hace más de 15 días debió haber estado hecho el tapón, por lo menos en lo que tiene que ver con la estructura del encofrado en madera, para luego hacer obviamente la fundición y el vaciado del hormigón. Sí. Pero
Sí, pero verá, ahí hay un asunto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se ha demorado? Y eso no sabe la gente, ¿no? Y enhorabuena, yo le agradezco que usted me haya tomado en cuenta ahora y para hacer una aclaración de todo eso. Por decir, los primeros días de los días de Navidad, antes, desde el 23, 24, 25, se trabajó todo, se trabajó hasta Año Viejo, ya Año Nuevo. Propiamente toda la gente trabajó, pero la primera semana, casi 2 semanas, se fueron solamente en rehabilitar, solamente en limpiar, arquitecto, hasta la subida, ¿ya? Hasta la subida. De ahí, para poder subir, se tuvo que colocar escaleras, se tuvo que colocar cabos, se tuvieron que hacer una infinidad de trabajos. Entonces, estando bien, por decir, nosotros con la gente para trabajar, por decir, ya teníamos en la tercera, cuarta semana, tuvimos ya 13, 14 personas. Cuando acordamos, llegaban los de Arsén, que necesitamos 2, 3 guías para ir a reconocer tal lugar, al norte, al sur, que esto, el otro. Entonces, no había cómo tener un trabajo estable, ¿no? De seguir adelante, ¿no? Y eso ocasionó que justamente en esta semana, el día lunes, yo no supe pues de que este ingeniero de Arsén había pedido de que el lunes si barrenaban, que en este caso disparen por la tarde, y resulta que no le habían pasado pues al maquinista el dato, la información. Y claro, y entonces él cogió y disparó más o menos a las 11:30 para salir a almorzar, y cosa que al momento que regrese ya estaba libre de gases. Y por eso se dio en este caso el problema del que usted inició preguntándome a mí del tema, que cómo fue, porque que ha habido de que supuestamente el viceministro dice que iba a cambiar de equipo, que no sé qué, no sé cuánto. Viceministro está mintiendo, parece que se ha vuelto mentiroso también el hombre. Ya. A ver, David, a mí me parece que la descoordinación que hay, primero entre la municipalidad, el alcalde Yancy, hace 15 días, unos días antes de que salga con COVID, que estuvimos en la mesa 3 técnica, yo estaba detrás del viceministro y al lado llegó Yancy, y me dijo, después que pudimos conversar, dice: arquitecto, en los próximos días, porque yo le dije, vea alcalde Yancy, aquí la situación es muy simple. Usted, que es el burgomaestre, el que lo ha elegido el pueblo, usted tiene que encabezar la lucha, pero respaldada por el pueblo, porque si no, estamos dando simplemente disparos al aire, unos por aquí, porque aquí también hay bastante protagonismo, que quieren liderar, que quieren estar en las redes sociales, o que los inviten a los medios para hablar. Aquí lo que nosotros necesitamos es llegar al objetivo fundamental, que es contener primero lo que usted muy bien lo ha señalado, este sector de la 9 de octubre, del sector de la Colón, que se está tratando de caer y que hay que hacerlo rápido. Luego vamos a continuar con la renovación integral y sobre todo el cuidado para que no puedan nunca más entrar a estas zonas. Porque, como les había dicho en una reunión, y algo ya lo comenté aquí, en una justamente de las sesiones técnicas, el ingeniero Pilco, presidente creo que es del Colegio de Geólogos de Pichincha, sí lo conozco, habló de que hay un remanente, que ese remanente que está en Zaruma se lo debería sacar, que no es posible que se quede, porque eso va a ser la miel a las abejas que permanente van a estar. Le dije: vea, señores, Zaruma ya no quiere más problemas, ya basta con todo lo que le ha pasado, ni que lo tumben. Lo que hay que hacer aquí es cerrar bien todo el entorno y cerrar desde el suelo, que ahí sí tiene la competencia el municipio, para que nadie ingrese a ningún lado, y con eso se terminará este cuento. Pero si no se hace eso, obviamente que va a seguir latente, pues, y la tentación de la gente seguirse metiendo. Pero aquí hay algo, David, que lo habíamos conversado con usted, con muchísimas de las personas que obviamente hemos estado al frente, pero para hablar de algo técnico y aportar. Aquí no se toma en cuenta a quienes tenemos experiencia y conocemos la ciudad. Por eso que a mí me llamó la atención que a los 2 días que llegó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, institución que de paso hago un paréntesis nuevamente, institución a la que la respeto y la quiero porque trabajé cerca de 5 años, ahí me formé, pero ellos no son ningunos sabios, pues. Conocer la realidad de Zaruma y lo que pasa debajo, no es cuestión más de decir: oiga, yo soy graduado en la Sorbona, ni en Harvard. Aquí se necesita es conocer la realidad. Entonces, cuando ya dijeron
que iban a hacer un tipo de cercha. Esto ya se la inventaron a los 2 o 3 días. ¿De dónde acá, pues? Señores, ¿y qué es lo que resulta? ¿Y por qué pongo este tema? De que se trajeron tubería desde Petroecuador, que han mandado a regalar desde el oriente, y planchas, y trajeron, y una laraca, porque no permiten dar los criterios. Entonces, se comienzan a hacer esas cerchas, se ve a usted, se hace el deslizamiento, se corre nuevamente el terreno, y ahora resulta que ponen a un lado esas cerchas y nuevamente están rellenando con lastre. O sea, estamos volviendo, recapitulando el tema de la Inmaculada. Lo mismo que le dieron tanta vuelta para terminar tumbando una escuela, acá le están dando tanta vuelta para a lo mejor no sé, terminar de tumbar esas casas que faltan, la del ingeniero Ceballos, otra parte que falta de la familia Rodríguez, la de Aguirre que casi hasta ida, y otras más. Entonces, señores, ¿para qué? Para llegar a lo mismo, haber nadado tanto para ahogarnos en la orilla y volver a rellenar como le están poniendo ahora el lastre, cuando lo correcto, desde un inicio, que así su limpieza se debió haber hecho, creo yo, en las dos partes, tanto en la Bocamina, que va a ser Inmaculada, como también en el sector donde se comió las casas, para que la ciudadanía que nos escucha tenga una idea, haber hecho en esos sectores, obviamente, unos cilindros con acero, encamisar las dos partes y obviamente rellenar el resto, y nos dejábamos de tanta vaina de cerchas y cosas y rellenados, pero por esos cilindros, y obviamente bien enrejados, podíamos hacer el control y el relleno que se tiene que hacer a futuro mientras se hace el tapón de abajo. Pero nada de esto se ha hecho, David, no leo bonito en eso. ¿Qué es ese documento? Ese es justamente el mapa de ubicación de las cerchas y todo eso que presentó. Ya, correcto. Exactamente. Yo lo tengo acá en el chat. Ya, y desgraciadamente, como lo manifiesta usted, no le dio resultado, porque ya le digo, hace ahora una semana que llovió propiamente, se asentó más de 3 metros, ¿verdad? Se asentaron ahí ese talud que estaba ahí apegado a las casas aledañas, y fue donde se le bajó ya una parte de la casa del ingeniero Ceballos. Ya, y hemos llegado de nuevo a lo mismo, ¿no? Al comienzo de lo que se les dijo, hagamos el relleno. Entonces el relleno ahorita está yendo, no, gracias a Dios, arquitecto, que todavía el tiempo, Virgen Santa, yo no sé por qué, oiga. Es benigno, todavía no llueve duro. No llueve duro, oiga, no llueve buen aguacero, duro. Hasta luego. Sí, es bien peligroso, ¿no? Y entonces el trabajo en sí, volviendo vuelta al interior de la mina, en este caso de donde está el relleno, donde está el hundimiento. Entonces ahí ya nosotros, antes de ayer, el día martes, ya teníamos planificado más o menos hacer la fundición de este muro aproximadamente entre el viernes y sábado, ¿no? Pero claro, ellos querían, pues, decían, no, que tiene que ser el miércoles, máximo el jueves. Es que no se puede, adentro en la mina hay muchos problemas a veces que se tiene que salvar, ¿no? en ese tema. Y bueno, pues de todas formas ya nosotros en este caso nos separaron del proyecto ahí, y espero yo nada más que todo salga bien, ¿no? Y no estamos nosotros tampoco aquí para decir que está mal o que están haciendo las cosas no correctas. Y más bien deseamos de que todo salga bien, arquitecto, porque eso es el futuro, ¿no? Correcto, de lo que David, se puede hacer. Por eso justamente los habíamos dejado que ellos fluyan, que siga el trabajo que se hablaba. Y usted ha dicho una gran verdad. El presidente de la República dijo que se va a poner 2.700.000, pero hasta el momento no llega $1. A tal punto de que esta mañana me visitaron los ingenieros del IGE aquí en la casa para que les ayude a conseguir un taladro. Estoy pidiéndole a muchos amigos. Y lo que me llama la atención, que yo se lo dije también ya al vicealcalde y a algunos concejales, como usted mismo, usted delante suyo, ¿cómo es posible que el municipio no compre 2 taladros que valen $1.500 para que puedan los señores de tanto del IGE como también de Secretaría de Gestión de Riesgos y otras instituciones que están haciendo las tomografías, poder hacer estas perforaciones? Es una vergüenza que Saruma realmente quiera que le remedien con caridad. David, esto que lo sepan los sarumeños. Ya se les prestó otros taladros, porque igual el ingeniero Cando me mandó a pedir, yo he llamado a muchos profesionales que puedan hacerlo para conseguirles, porque quieren hacer la tomografía en el sector del mercado, otras pruebas más, los señores del IGE, para darles facilidades, pero que el municipio, perdónenme, no tenga $3.000 por emergencia y diga, vea, compren 2 taladros para que tengan, y no importa si en estos análisis se termina esa año, lo importante es que tengamos solución, pero de esa manera
O sea, si el municipio no va tampoco a utilizar de su presupuesto, que sí lo puede hacer por emergencia, tratándose y ubicar por lo menos unos $100,000, y así no le llegue, se puede hasta pedir plata al banco y luego se paga. Pues perdóname, esto en otros municipios hace rato que lo hubieran hecho, solamente aquí en Zaruma no se hace. Y eso ahí me parece que señores deben reclamar. Me está llamando mucho la atención porque, es más, el señor alcalde, antes no terminé, me dijo, ve arquitecto, yo la siguiente semana voy a hacer una convocatoria, ya lo llamo para hacer una convocatoria con toda la gente, lo hacemos, lo que se pueden entrar en un espacio de un club, lo que sea, y el resto lo hacemos vía Zoom. Claro, cayó con COVID, pero creo que ya se curó. Pero por favor, si el señor alcalde no va a liderar esto, apoyado en el pueblo, perdónenme, estos son cantos de sirena, no vamos a lograr nada, a tal punto de que el Instituto de Geología del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no puedan ser facilitados por un taladro para hacer los huecos. Perdónenme, estamos perdidos, David. Así no se puede hacer. Esto, perdónenme, no, malas son las cooperaciones. Esto en otro municipio. Un alcalde inmediatamente ordenó, oye, anda a comprarme 2 de esos violentamente y hazme el proceso que tenga que hacerse, pero o donde arrindan y pongámosle. Pero andan mendigando los pobres técnicos del IGE, que obviamente ellos no disponen de esos equipos para poder hacer los trabajos. Y esto está muy mal. Esto el día de hoy. Porque ya esto fue hace 15 días también que me hice gestión para cuando se comenzaron a hacer los trabajos alrededor del hospital, como también en el sector de la 9 de octubre, que por suerte el ingeniero Peláez, director de Obras Públicas, les había conseguido otro taladro por ahí pidiendo. Pero hoy que he hablado esta mañana me dice, arquitecto, sí, les prestamos uno, pero ya se dañó y no hay. Eso no puede ser que el municipio no tenga 2 taladros, perdónenme, acaso que cuestan una millonada. Estamos hablando de taladros de mano que cuestan $1,500. Entonces, cosas como esas, David, perdónenme, no creo que nos lleven a buen puerto. Sí, o sea, lamentablemente hay un sinnúmero de falencias, ¿no? Y claro, el tema es el dinero, arquitecto. Desgraciadamente caemos en ese tema, porque si bien es cierto, como le manifestaba, ha habido el aporte en este caso de la empresa privada, de los empresarios mineros, para pagar ya alrededor de $12, $15,000 aproximadamente, imagínense, y eso han pagado la gente. Y si no hubiera habido esa colaboración, algunos me dicen, pero David, no puede ser de que esté fulano, sutano ahí, que esto, el otro. Pero le digo, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, hay una empresa que está colaborando, y lo está colaborando obviamente porque les gusta en esa parte hacerlo, pero no está colaborando regalando dinero, sino en lo que realmente pueden facilitar, como es capacitación al ejército, capacitación a la misma policía para poder saber entrar a una mina, en una serie de apoyo logísticos, y que lo tienen y que lo conocen, y de equipo, pero parece que también como que ya no quieren el apoyo, y si no hay ya tampoco ese apoyo. Señores, ¿quién pone $2? ¿Quién aquí mete la mano al bolsillo? ¿Quién dice? El municipio que no tiene plata, mira para otro lado. Por eso todo el tiempo realmente ha pasado lo que ha pasado en Zaruma, y del gobierno todavía no llega el dinero. El cuerpo de ingenieros también está ahí con su maquinaria y todo, que hasta el momento no le dan un desembolso de alguna manera, o del presupuesto general estarán ellos trabajando. La situación realmente está muy difícil, y esto ya venimos desde diciembre, casi se va a terminar enero, y así no creo que vamos a poder llegar, porque todo el mundo, no, ya está la remediación, ya en la asamblea dijeron esto, ya dijeron por acá el otro, pero acá, naranjas. Claro, solamente palabras. Ese es el problema más grave que tenemos. Ahora yo no sé, pues supuestamente la empresa privada iba a aportar hasta hacer el primer tapón, ¿no? Eso es lo que yo conocía extraoficialmente. Tampoco me han llamado a decir si vamos a seguir, no vamos a seguir. No tengo para qué adelantarme a esos temas. Espero de que todo lo que esté previsto se pueda realizar en esta semana, y de ahí propiamente se va a comenzar ya a hacer el relleno, en este caso del resto de las galerías que quedan del tapón para encima. Ya, y entonces hubo una buena ayuda también, en este caso vino una perforadora, no sé si usted la vio. Hay 2 ya, tenemos 2, la blanca y una verde. No sé, yo solamente de la blanca le doy razón, porque la verde... No, y hay una verde más también que llegó. Yo siempre paso, yo en silencio, paso dándome las vueltas, calladito, sin mucha bulla, viendo todas las cosas como se están dando, y vengo, tengo un mirador también donde puedo ver todo, y ya está una verde más que llegó también. Ya, verá, yo desde ayer, hoy día, no me he dado todavía la vuelta por ahí, pero la construcción de estos
de estos pilotes, micropilotes. No, eso es aparte de los micropilotes, las perforaciones que se hicieron para por ahí poder hacer el lanzamiento del relleno hidráulico. Exactamente. No solamente del relleno hidráulico, sino del mismo para la construcción del muro, ingeniero, arquitecto. El material, el hormigón. Exactamente, el hormigón ya sale. Para más fácil, correcto, para sale vaciado. Totalmente más económico, porque usted imagínese. Meter 1,5 kilómetros de material al hombro, hombre. Perdóneme, eso es terrible. Y verá, y el tapón es de 450 por 450 aproximadamente, y de 1,20. Es tremendo tapón, es un dado. Es un dado, para que la gente tenga una idea. 4x4 más o menos, es un dado en hormigón. Ya, imagínese, y de 1,20 de espesor. Estamos hablando que es un súper tapón. Así debían haber sido los tapones que hicieron, que se llevaron la plata en el 2019, creo fue, cuando hicieron los otros tapones allá. Debajo de la escuela. Usted recordará que se hicieron como 21, 22 tapones. No, lamentablemente, claro, ya volver al pasado, pues como yo he manifestado con algunos amigos, aquí tenemos que ver el futuro y ver que se hagan bien las cosas, arquitecto, y esperemos de que haya cómo pues estar presentes, ¿no? Que eso es lo más importante. Perfecto. A eso, David. A eso quería yo, por ejemplo, es lo que le decía yo al alcalde. Se debe, obviamente, pedir para que el viceministro en las mesas técnicas, que obviamente a mí me han incluido, pero casi más de como que los mirones somos de palo, porque opinar casi es muy poco, aunque sí he podido hablar. Pero hay que hablar en el tema técnico, porque fíjese, no hubiésemos obviado esto de ahora, de recién comenzar a rellenar con lastre y haberse estado dando las vueltas ahí con esas máquinas que traen fierros, que ponen. Hace rato que se pudo haber hecho, pero claro, como dicen, no, es que son los especialistas, los PhD, los doctores, perdóneme, 40 años. Y yo conozco parte del suelo porque hace muchos años que ahí al lado donde está este socavón, se le hizo un desbanque para don Alfredo Valareso, que hizo la casa. Más arribita está la casa del doctor René Ortega, que le hizo justamente el desbanque y la casa. Así por el estilo, en el colegio 26 de noviembre, en la calle Sucre, donde hizo un desbanque, donde está Radio Fuego, todo esa peña nos la bajamos con una maquinita pequeña que yo tenía, que en Saruma el único que tenía una máquina hace muchos años. Conocemos los suelos como están, pero no se pregunta, no se dice nada. Ahí en esa parte sabemos que ese es el relleno botado, donde está la casa del del ingeniero Ceballos, que fue casa de la señorita Edith Romero. Sí. Ese es un terreno propiamente botado que cuando la ciudad se fue configurando se botó para justamente aplanar, porque hasta en el parque debió haberse hecho un llano. Eso estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, estos son terrenos que en la parte de arriba tienen una carpeta, podríamos decir, una capa bastante débil. De ahí, no sé, estaban hasta perforando. Ahora, David, aquí hay una situación. Aquí hay que plantearle al alcalde, por favor, para que se estructure verdaderas comisiones de participación, ya, para que se conozca lo que se va estructurando para ir haciendo, y en base a eso, obviamente, tener la certeza, porque hay distractores, y aquí quiero ir a esto, hay distractores como el tema de que se sacaron y lo hicieron decir, desgraciadamente, al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, una tontería, como el hecho de que en las casas han tenido cada quien su minita y se han estado metiendo. Esa es una barbaridad, que no sé qué es lo que qué cortina de humo quieren lanzar, y eso no es así, sobre todo de la gente decente, David. Sí. Y eso obviamente lo hemos desvirtuado en los medios, que eso no es así, pero también hay que hablar de otra cosa, David, y aquí quiero ir yo. A ver, en Saruma hay algunos que están enlodados, porque hace años se descubrió las minitas de la calle Luisa Crespo, de las minitas que ahora están descubriendo, así ya estuvieron descubiertas hace rato, y minas muchas viejas. Pero perdónenme, que hubieron funcionarios que estuvieron metidos debajo del Coliseo y que eran concejales, y que tuvieron por ahí su minita, y cuántos que están en el centro tuvieron sus minitas debajo del Parque de Saruma, y cuántos familiares han estado metidos debajo de Saruma, también es una realidad, David. Pero la gente decente no. Claro, lamentablemente en ese tiempo, pues estamos hablando de 35, 40 años atrás, ¿no? 20 años atrás, 25 era la novelería, David. Un poco más, arquitecto. Desgraciadamente en ese entonces toda la gente... Te recuerdo, David, te recuerdo algo, Davidcito. Yo en el año 80 hago el primer edificio que está ahí en Acolón, que era un centro de abastecimiento, que luego lo transformaron en otras cosas, con el que comienzo a trabajar en Saruma.
eso era un ciénego, porque por ahí ha pasado una quebrada, eso lo pudimos hacer todavía a mano, era una cosa terrible para trabajar hoy en esa país. A los pocos meses, porque ese también es de la Pichincha, que está allá también otro centro de abastecimiento, que está hecha ahí una mole de Ordigón, sí, al lado de la familia Sotomayor. Esos 2 edificios que yo hacía, ahí vino, estamos hablando del año 82, la fiebre del oro en el sector de la vía que conduce desde la Colón hacia Sansón, hacia el Amarillo. ¿Te acuerdas, David? Sí, sí, sí. Que salió el oro a flor de tierra. Sí, esa era la beta Coralito que se llamaba, que estaba justo de donde hiciste. Muchos trabajadores, David, se me fueron, porque se dedicaron mejor a eso, y algunos arquitectos, vamos, para que también usted se haga socio, que no sé cuánto fue eso, el oro a simple vista. Como no me gustaba a mí el oro, no me ha gustado esta vaina, ni me llama la atención, no soy de personas que tengo delirios por el oro. No, dije, yo seguí en lo mío, se me fueron algunos trabajadores, tuve que reemplazar trayendo gente de otro lado, porque ahí ya hubo esa situación. Y luego de eso, cada quien comenzó a hacer huequitos por ahí para raspar el cerro, para encontrar. Parece que eso fue un poco superficial, y luego un poco se fue, pero no nos olvidemos que en ese sector hubieron algunos tramos que luego se han seguido trabajando, David. No se siguieron trabajando ahí. No me refiero a lo superficial. Por eso, pero Luchito, no hay, yo te refuto eso porque pero yo también conozco. Por ejemplo, más abajo está Chorrillos. Perdón, pero los de Chorrillos estamos hablando pues allá adentro, es que esas minas. Pero nosotros estamos hablando del perfil que tiene este cerro. Pues si hablamos, claro, de eso, claro. Pero estamos hablando que del Camal abajo tenemos casi 400, 500 metros abajo donde comenzaron las primeras minas a hacerse. Pero no nos olvidemos de lo que están diciendo los geólogos que sabemos de hace rato. El tren mineralizado Portobelo Portobelo, Zaruma, Ayapamba, te va en ese sentido. Sí, exactamente. Eso nadie lo discute. El problema está de que desgraciadamente se dejaron hacer trabajos que no fueron en su momento bien, en este caso, revisados, ¿no? Con permisos y todo eso, ¿no? Y eso es una cosa, ¿no? Pero lo otro, pues, de que dicen de que todo Zaruma ha tenido minas ahí en toda la ciudad, eso propiamente para mí es una cortina de humo, arquitecto, para mí es una forma de desviar la atención y ponernos en la discusión entre nosotros, porque el uno le dice, vos has tenido ahí, el otro está allí, que el otro vos también tuviste, entonces la pelea ahorita se está en eso, y eso debemos evitar nosotros, por Dios santo, los zarumeños, por Dios, no debemos caer en esas provocaciones, debemos ir al grano, ahorita remediación, arquitecto, por Dios, o si no, ya mismo se nos hunde, ¿verdad? Ya mismo se nos hunde un otro lado más adelante de la escuela, acordarás, ya de decir, y así lo dije yo antes de que se hunda ahí a donde se hundió ahora, en el mismo municipio lo dije hace 4 meses, ya, y nadie tomó en cuenta. Entonces, el tema no es así tan fácil, no es. Verá, yo veo así, a mi parecer, ojalá me quisiera equivocar, sinceramente. Es mi tierra, donde yo he nacido, donde han nacido mis padres, mis abuelos, todo eso. Entonces, yo, me siento así, hermano, totalmente, no tengo palabras como para decirlo, hermano, que no podamos hacer nada. Porque si bien es cierto, claro, impotentes, exactamente, porque si así se hagan esos tapones que se están haciendo ahora, ten la plena seguridad que pasado, hermano, el estado de excepción, a la siguiente semana vamos a tener la gente. ¿Y quién entra a cuidar? ¿Quién entra a hacer respetar eso? ¿Quién? Nadie, hermano. Por eso, David, y es lo que yo les he dicho, hay que trabajar, y el presidente de la República lo ha dicho, debajo de Zaruma nadie hace minería, pero es más, y yo lo dije en el programa de Carlos Vera, al que me invitó, don Carlos Vera, que cuando él me dijo, a ver, de usted, ¿qué es lo que hay que hacer en Zaruma? 2 cosas, la una, remediación ya, y segundo, control por parte de la fuerza pública permanente y obviamente del propio municipio, que es el que tiene el control del territorio. Eso es lo que hay que hacer, porque esto tiene que ser un trabajo sostenido, David. Esto no puede ser solamente el estado de excepción y ahora. Esto tiene que quedar de aquí para largo como una tarea del propio municipio. Ya se van unos este año, otros vendrán, para que se siga haciendo el trabajo de ir
de a poco, cercando y llegando a espacios más largos, capaz de que en algún momento, no sé, de pronto aquí 1, 2, 3, 4, 5 años, digamos, ya cierto sector de Zaruma, del centro de Zaruma, está controlado. Porque, vea, David, hace 20 años, perdóneme, ¿quién no sabía en el Coliseo era un desfiladero por entrar por el Coliseo claro, por la parte de atrás? Sí. Todo el mundo conocía, pues, David. Así es, sí. Eso tiene que terminarse. Entonces, para eso hay que crear campañas, obviamente, de concienciación y de la propia ciudadanía, para que el momento en que se esté dando algo de esto, se denuncie e inmediatamente se actúe. Si no, estamos perdidos, pues, David. Sí, lamentablemente, ya le digo, arquitecto, el tema es bastante complicado. Nos dejaron metiendo ahí el tema que hay que volverlo a decir, de que hay los trabajos debajo de las casas de ciertas personas y son trabajos que a lo mejor estuvieron por cientos de años, porque tenemos que hacer historia también, Lucho, de que Zaruma se inició justamente por la minería. ¿Y por qué llegaban a Zaruma los primeros españoles? Se tiene datos desde 1400 y pico, que propiamente llegaron los primeros, en este caso, europeos a trabajar. Hay datos históricos, ¿no? Entonces, mostraban, por decir, últimamente, estos señores de Arcón con el viceministro. Yo les hice reclamo ahí en las mesas. Le digo, pero si esas minas son viejas, ¿de qué año serán? Del año de la quema. Y ya estaban registradas como minas que estaban en desuso, que estaban paralizadas, y ahora las vienen a poner como que han estado haciendo actividad minera. Eso, ¿verdad? También ahí sí yo le doy la culpa, porque yo sí les dije a los concejales y hablé también con el alcalde y a la misma gente que debíamos en ese momento, había que reaccionar, Lucho, por Dios, pero todo mundo se quedó. Bueno, a la final, así sea tarde, yo sé que ayer han estado en la revisión de todas las casas, ha habido la apertura de toda la gente, ¿no? Y eso es muy bueno. Y lógicamente que ahora tiene que haber, en este caso, una explicación del viceministro de los de Arsén. ¿Por qué vinieron a decir que desde las casas estaban? ¿O es que están tapando las fechorías que cuando nosotros entramos, cuando estuvimos con usted en esa asamblea ciudadana que hicimos y fuimos nombrados nosotros para entrar a reconocer los trabajos? Yo primera vez que entraba en ese sector, y ¿qué habían hecho? Toditos los muros habían sido, en este caso, vulnerados, ya con los bypass y tanta cosa. Y entonces, ¿quién hizo eso? ¿Quiénes tenían el control? Tenían Arcón, y ahora vienen a hacerse los santos y vienen a hacerse como que son dueños del territorio, vienen a hacer que usted no puede pisar adentro de la mina si no es por orden de uno de Arsén, que se cree se cree la mamá de Tarzán. No, pues, hermano, hay falta de reacción, carajo, del pueblo, de los zarumeños. David, los decentes no pueden pisar eso, ni tampoco pueden pedir explicaciones, pero en cambio los del sable sí, y después obviamente le piden al juez que cuando los va en la audiencia a sancionar, el abogado defensor les dice que han estado haciendo turismo ecológico dentro de las minas. Pero, qué belleza que estamos, pero, ¿no? ¿Qué clase de fiscales, hermanos? Si ese fiscal que tenemos en Zaruma, ese Quispe, ya estuvo la otra vez y ya lo votamos, no sé si con usted mismo fue que pedimos el cambio, acuérdese, yo tengo por ahí documentos que voy a tratar de ver si fue o no. Eso tenemos que pedir, el cambio de toda esa gente, por Dios santo, pero seguimos y caemos de nuevo en que no hacemos nada. David, para finalizar, porque ya tenemos las 13 horas con 51 minutos, nos hablaba bastante. El viceministro no está aquí, ya estamos fin de semana también. Sí, no, que yo sepa, no está aquí, no sé. Bueno, como también a tanta gente que le ha dado COVID, el COVID también ha arrasado. Pero bueno, ¿ustedes en este momento están momentáneamente separados o ya los volvieron a llamar para que se integren? No, nosotros, como le contaban antes, el problema con el ingeniero Roque Ceballos se dio porque en ese sentido, pues, habían pedido de que no disparen por la mañana, sino por la tarde,
y supuestamente los que tenían que hacer unas mediciones con esos equipos que hay ahora, ¿cómo se llama esos? Para la topografía con estos equipos. No es topografía, sino los escáneres. Los escáneres. Exactamente, que copian de abajo para encima. ¿Ya? Entonces entran estos ingenieros con 2 de los muchachos que nosotros mismos les damos y llegan, salen al mediodía molestos de que don David sabe que está disparado. Por el gas, no por el gas. Claro. Ya, y claro, un poco lejos. y es lejos y está ahogado toda esa parte, ¿no? Por ese lado, claro, no había problema, pero llega este señor de Arsén bravísimo, no tirado a muy bacán y no sé qué, no sé cuánto, que por aquí, por más allá. Entonces el ingeniero lo que hizo pararle el carro, y en la noche que estuvimos en la mesa ya hubo una fricción, pero yo me enteré después a las 11 de la noche que propiamente habían dado por terminado la compañía del ingeniero Roque Ceballos, ya. Y bueno, pues él me llamó a mí y dice, ¿cómo hacemos, David? Le digo, verás, hermano, vamos mañana, ¿no? A ver cómo es el tema, y los muchachos, a ver si quieren seguir, que sigan trabajando. Yo sé que están trabajando los muchachos, y yo también, como no me dijeron nada, venga don David a ayudarnos, siga ayudando. Yo, hermano, yo me hice a un lado. Ya, pero eso no quiere decir de que yo voy a dejar ahí y no podamos estar presentes en correcto, David. Vamos a seguir hablando sobre esto más o menos para que la ciudadanía tenga una idea de la parte alta, y que obviamente mis oyentes tengan una idea de lo que se está haciendo, porque lo que aquí interesa, bien lo ha dicho David, señores, y esa ha sido nuestra tesis en todas partes donde vamos, y eso hay que mantenerlo, ciudadanía, sobre todo de Zaruma, que nos escucha aquí en cualquier parte del mundo. La remediación, la estabilización urgente de esa zona, y obviamente el cerco a toda actividad, no solamente en la zona de exclusión, sino en el casco urbano, porque así dice la pregunta 5, que está incorporada al texto constitucional, de que no se puede hacer actividad minera desde el suelo al centro de la tierra, debajo de las zonas y centros poblados, como también áreas protegidas, zonas obviamente de reserva, y en fin. Por lo tanto, esa lucha seguirá hasta que obviamente podamos sentir que en Zaruma se haya estabilizado, porque es muy fácil seguir diciendo, y nosotros ya no quisiéramos saber, que se va a dar el municipio 2 terrenitos para hacer un plan de vivienda bonito, que se los va a llevar por acá, y les están dando un bonito de $200, perdónenme. La gente que vivía ahí en el centro donde los han evacuado, eran gente, algunos jubilados, que tenían obviamente una pensión bastante digna, y no están de caridad, ni la gente quiere caridad, lo que quieren es respeto a sus vidas, tranquilidad, porque ellos hicieron ahí su inversión, han vivido donde realmente querían vivir, donde nacieron, y por lo tanto no pueden ser arrebatados de la noche a la mañana de su tranquilidad y su paz, y para decirles, oiga, señores, váyanse por allá que les vamos a hacer un plan. Eso es lo que se está reclamando, y eso tiene mucha validez. David, sí, solamente para terminar, yo creo que ese tema que lo acaba de explicar Lucho es bastante preocupante, porque imagínese ir a dar un bono de $230. Yo sinceramente no sé, yo no es que sea tal vez soberbio, no, pero chuta, yo no le veo una realidad a la que está viviendo la gente, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, por decir, los zarumeños debemos propender ahí de que si se logra hacer la remediación, eso sí, mi estimado Luis, bien hecha, tiene que reconstruirse todo ese sector de ahí. Pero claro, para eso tendrá que pasar mucho tiempo, Luis, ¿ya? Porque tiene que salir una remediación siquiera de la L un tercio hacia arriba, mi querido Luis, para poder decir, vamos a dormir tranquilo. De lo contrario, yo no augurio buenos éxitos en ese tema. No, David, para terminar, ya que usted me habló nuevamente la lengua, como se dice, vea, en el programa de, creo que ayer o hace 2 días, en Radio Lluvia tenemos un señor que emula voces de muchas personas, y él decía una realidad de que, hablando como el presidente Lazo, de que en Zaruma queremos hacer, se debe hacer un túnel, meter por ahí el metro, decía alguna cosa.
no está alejado de la realidad, porque vea, en Bogotá, las minas de sal fue realmente un elemento para potencializar y hacer una catedral en las minas de sal, y hoy es un sitio de acceso turístico donde se cobra. Aquí en Zaruma, en lugar de seguir haciendo esta forma como se hace y se invierte tantos millones, la vez pasada fueron 4, ahora se habla de 2.7 al inicio y cuántos más, se debería ir pensando que cierta parte de eso que está ahí estabilizando, obviamente, se debería hacer con estructura, obviamente, de hormigón, con un espacio para poder, con todos los controles que debe hacer, que sean minas temáticas, minas que se las pueda, obviamente, observar y poder hacer el control y sirva para el turismo que tanto hablan. Pero no, aquí es rápido el dinero, botémoslo en bruto, rellenemos y ya está. Que hay que hacer el relleno en las zonas, sobre todo inestables, perfecto, pero hay otros sitios que sí se puede realmente de convertirlos, de estas amenazas, en verdaderas fortalezas para complementar, asegurando con estructuras solamente de hormigón y poder tener debajo un espacio para que la gente lo pueda, pequeño, no estoy hablando de las minas son kilómetros y lo conocemos por los mapas, sino algo que realmente sirva de esta desgracia para poder potencializarlo como un aporte al turismo. De eso hay que hablar, pero como aquí solamente es todo ingeniería, no se habla de diseños, de arquitectura, de cuántas cosas de las catástrofes se puede realmente potencializar, sino que rapidito vamos al otro de acá, está como la vez pasada, trajeron un ingeniero de Quito, se comió 1 millón, tumbó una escuela, puso una losa y le mandó relleno. Eso es todo lo que se hace y se desaprovecha el resto. David, muchísimas gracias. Te dejo ahora sí en el finalísimo. Gracias, estimado arquitecto, y estamos ahí pendientes, ¿no? Para cualquier inquietud y seguir adelante, ¿no? Y te agradezco mucho, ¿no? La invitación, y de todas maneras hemos puesto un granito de arena para que la gente pueda reaccionar, ¿no? a las cosas que se vienen dando, y no dejarnos que vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, David Zúñiga, un ciudadano sarumeño que está también metido en el tema de tratar de buscar una solución, una salida efectiva, real, segura a la problemática que aqueja al subsuelo de Zaruma y que afecta, obviamente, la seguridad de un pueblo maravilloso, de una ciudad que, como ya lo he dicho en muchos programas de radio, es un ícono dentro de la provincia del Oro como una ciudad para el desarrollo turístico, tiene todas las cualidades, es lo poco que nos queda dentro de lo mucho que tuvimos en nuestra propia provincia de arquitectura republicana, de obviamente trazado de trama urbana, del estar enclavado y emplazado en una montaña, y lo que David algo decía y quería yo corroborar. Por el año 1870 y un poco más, visita Zaruma el expresidente García Moreno y viene al lomo de mula y pasa por Zaruma, tengo el documento, y llega hasta San Pedro. Pero él viene a buscar qué empresa, quién le quiera hacer una carretera desde Santa Rosa a Zaruma, porque no había, a pedir de García Moreno. ¿Y por qué lo venía a ver? Porque Zaruma, pues obviamente era la joya de la corona, era la gallina de los huevos de oro, tenía mucho valor el oro que estaba en sus entrañas. Entonces, a raíz de eso se hace obviamente también la línea del ferrocarril que se plantea desde Puerto Bolívar, Machala, Santa Rosa, Arenillas, llega hasta Piedras. El proyecto era llegar hasta Loja, pero luego hubieron problemas, los cuencanos se opusieron, en fin, una serie de cosas. Y ahí comienza, amables oyentes, a llamar la atención, y en un momento, cuando la compañía Sudamérica de Belomén explota estos yacimientos, hubo mucho aporte al propio Estado que se nutría de pocas rentas, que no había petróleo, que no había una serie de cosas, y es justamente por eso que toma mucha importancia Zaruma en esta última parte, hablando de la República, y obviamente, como bien lo decía David, desde vestigios de aborígenes y luego incaicos, tenemos cualquier cantidad dentro de esta actividad, obviamente con explotación un poco rudimentaria.